primer lugar tenemos lo que ocurrió con Silicon Valley Bank, que, digamos, por su modelo de negocio estaba muy enfocado, pues, digamos, a estas nuevas empresas, a startups. Estaba también, bueno, esta gente, digamos, de un patrimonio elevado, a raíz de todo esto que había estado surgiendo en esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese punto? En Estados Unidos los depósitos están garantizados a partir de, o sea, hasta $250.000. Lo que ocurrió es que en ese banco hay una cantidad de depositantes, digamos, en porcentaje bastante elevada, que tienen más de esa cantidad. En un momento dado ocurrió ese pánico en el que, por el motivo que sea, dijeron, queremos sacar dinero. Hubo, pues bueno, el banco, tenemos que partir de la base de el banco lo que hace con el dinero que, digamos, que depositamos nosotros es invertirlo. Porque evidentemente no estará el dinero ahí guardado en una cajita, se está invirtiendo. Entonces, durante estos años atrás, el dinero se tenía que invertir a un plazo relativamente largo para que diera una rentabilidad. ¿Qué ocurre? Con la subida de tipos, estas inversiones habían bajado de valor. Esto ahora, digamos, bombardeo un poco con toda la información y luego la vamos desgranando, ¿eh? Y en el momento que los depositantes quisieron sacar ese dinero, se tuvo que vender parte de estos, digamos, de estas inversiones, asumiendo una pérdida para el banco. Esto lo que provoca es una bola de nieve, cada vez se va haciendo más grande. Digamos, este hecho en sí no tendría mayor implicación, no sería ningún problema. Lo que ocurre es, en el momento que se, eh, se conoce que tienen que vender estas inversiones asumiendo una pérdida. Eh, Hay más gente que dice, hostia, si están asumiendo pérdidas, quizás no van a tener dinero para todos, quiero sacar mi dinero. Y cuando empieza esta vorágine de quiero sacar mi dinero, es el momento que todo el mundo va en masa, quieren sacar todos su dinero y evidentemente esto es imposible o se tiene que asumir una pérdida muy grande. De hecho, ningún banco puede soportar que todos sus depositantes vayan y retiren su dinero. ¿Vale? Esto es algo que es correcto, que no es que tengamos que ahora asustarnos, es algo conocido, está regulado, a partir de qué nivel se tiene que estar y qué no. Lo que pasa es que, claro, en el momento que ocurre esto, el banco sufre una crisis de liquidez y de confianza. Entonces, la liquidez, entre comillas, se puede solucionar, pero la confianza es algo que se pierde muy rápidamente. Entonces, el viernes se tuvo que intervenir porque, pues, evidentemente, se estaba produciendo esto. La gente quería retirar su dinero. Se estableció, bueno, hay este límite establecido y se tuvo que actuar, digamos, desde el sector público, se tuvo que regular. De hecho, digamos, de hecho, las palabras de Biden diciendo que los depositantes no tenían que preocuparse para nada, esto es, vamos, no tenían que preocuparse para nada, incluso por encima de ese límite de $250.000. Ahora bien, ¿qué ocurre? Los accionistas y los bonistas sí que pierden su capital. Bueno, yo por hacer apuntes con lo que ha dicho Robert, que lo ha explicado fantásticamente bien, aquí yo creo que se conjugan tres cosas. Primero, una mala gestión por parte del banco, una gestión, si me lo permitís, nefasta. Es como si tú en tu presupuesto de tu casa pues te dedicas a invertir en un mismo activo y sin cubrir riesgos, ¿no? Y dices, venga, meto ahí todo mi dinero y ya está, ¿no? Y me olvido del resto. Es un poco el resumen, a grosso modo, para que lo podáis entender, de lo que ha hecho este banco. Invertir en bonos a largo plazo y cuando los ha querido vender, los ha tenido que mal vender. Es como si mañana tenéis una situación de vuestro presupuesto de que tenéis que tirar de liquidez porque tenéis una avería muy grande
y resulta que el dinero que habéis invertido en X activo vale la mitad porque eran inversiones de mucho riesgo en ese contexto. Entonces, eso es lo que ha pasado y generalmente lo que tenéis que hacer, siempre lo hemos hablado por aquí, es educación financiera, ¿no? Cuando en economía doméstica y diversificar bastante y medir los riesgos. Y este banco no ha medido los riesgos. Luego la otra parte de los depositantes llamando a la puerta queriendo sacar su dinero a la vez es la siguiente gran fase que hemos tenido con el tema de Silicon Valley Bank y con Signature también. Y bueno, también está First Republic, hoy que de hecho seguramente en el día de hoy se anuncie que va a ser rescatado o va a acceder a esa ventana de liquidez. Hay que estar muy pendientes de todo esto. Y luego el tema del miedo, que es libre, ¿no? Es lo que decía Robert, ¿no? Que el miedo no se puede frenar. Hay gente que ve una peli de terror y no tiene miedo, pero otra gente que le da mucho miedo y que eso puede contagiar, ¿no? Pues es que esto pasa igual, ¿no? El miedo se puede contagiar, es muy difícil de parar. Esto tiene que ver con la confianza que comentaba Robert antes, de si no confías en los propios reguladores, que tienen que estar vigilantes, en la propia Reserva Federal y da igual, en realidad, las ventanas de liquidez que se te abran y los rescates que se te abran. Yo por poneros en contexto, ¿creéis, cuando hablan de que los bancos son sólidos y demás, y que son más sólidos que en 2008, que es cierto, ¿esto exime de que no puedan quebrar estos bancos? Pues os respondo rápidamente. Si van todos en masa, como en Silicon Valley Bank, da igual que seas el Santander, Credit Suisse, el Sabadell, BBVA o te llames como te llames, que te vas a la quiebra directamente. Y te vas a la quiebra porque si va un porcentaje elevado de clientes a sacar tu dinero en masa, da igual las posiciones de liquidez que tengas, porque no vas a tener la liquidez suficiente como para garantizar esos reembolsos. Entonces ahí tienes un problema mayúsculo, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene que restaurar es la confianza, es importante, y ya ligando con el tema de Credit Suisse, pues con Credit Suisse es diferente lo que ha sucedido con respecto a Silicon Valley Bank, pero al final tiene relación con el efecto contagio-miedo, aunque no se quiera reconocer ahora mismo, pero hay una relación en términos de confianza y del miedo generalizado que se ha provocado en los bancos regionales de Estados Unidos. Credit Suisse adolecía de problemas previos, de una mala gestión también, muchas multas. De hecho, fijaos el tema de las multas, que en multas ha pagado 10.000 millones de dólares los últimos años y su capitalización bursátil ahora es inferior a 7.000 millones de dólares. Es decir, que ha pagado 10.000 millones y el banco vale 7.000, ¿no? O 6.000, o lo que cotice, porque esto varía y oscila mucho en función del tiempo. Imaginaos que vosotros os compréis un coche y os ponen multas por encima del valor de ese coche, para poder dimensionar lo que ha sucedido con Credit Suisse. No es exactamente igual, pero para que veáis el problema, ¿no? Y esto, aparte, problemas con el regulador, problemas de que se le han ido depósitos durante este tiempo. Entonces, al final, todo parte de diferentes puntos de entrada, pero coexisten el tema de los depósitos. Y en este caso, el tema de Credit Suisse, de falta de liquidez, de que su principal accionista se niega a ampliar su posición dentro del banco, es decir, a capitalizarlo más y evitar que, ante fuga de capitales, permitir que tengan liquidez suficiente, pues ha tenido que solicitar al Banco Central de Suiza una línea de liquidez que en este caso superaban los 50.000 millones para garantizar por lo menos el match ball a corto plazo, porque a mí me parece que Credit Suisse está condenado a seguramente que lo compre otro banco a un precio muy reducido. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Y el problema, ahora me dirá Robert también cómo lo ve y cómo lo veis vosotros, es que cuando se dice, ¿no?, el efecto contagio y tal, Credit Suisse tiene 550.000 millones de activos. Lehman Brothers tenía 650.000 millones. Con esto no quiero decir que sea comparable, porque Lehman Brothers tenía una exposición mayúscula a activos muy tóxicos como hipotecas subprime, ¿no?, que eran basura, básicamente, en préstamos basura de hipotecas. Lo conocemos bien y os podéis ver la gran apuesta, que esto lo ilustran fantástico, ¿no? Pero, aún así, tienen derivados, tienen activos que tienen otros bancos, fondos de inversión. Hay que paquetizar y ver exactamente qué exposición tienen los bancos europeos a Credit Suisse para ver el potencial riesgo que hay detrás. Estamos en crisis, puede pasar o podría llegar a pasar lo que pasó en el crack del 29. No sé si es muy exagerado lo que estoy diciendo.
Bueno, yo más Bueno, que el del 29, perdonad que os interrumpa, diría, no sé, es inevitable, ¿no? Hacer la comparación con Lehman Brothers. Ujú. Y de hecho, Héctor lo ha mencionado varias veces. Y claro, ya sabemos que eso acarreó una crisis en 2008. De 2008, sí. Entonces, ¿esto podría ser una situación similar o está lejos de ser algo parecido? Para mí no. Ahora me dirá Robert ujú, cómo lo ve él, pero para mí no. Es decir, que pueda haber un componente de crisis financiera con todo esto, sí. Pero ahí estábamos hablando de deuda privada de los hogares que con un bien tan fundamental como son las hipotecas. Aquí están comprometidas otras cosas. Y aparte, los niveles de solvencia en general de los bancos, por lo general, si hubiera una crisis sistémica, y aparte el aprendizaje previo también, que deberían, entre comillas, tener los bancos centrales, deberían actuar un poco de cortafuegos. Entonces, no lo veo en el corto plazo o sea, en esta crisis por lo que digo, ¿no? Por cómo es la situación y que, por ejemplo, en Europa la banca ha hecho mejor los deberes. Lo que ha pasado con Silicon Valley Bank aquí con los bancos europeos, por la regulación que existe en Europa, no se puede hacer. Es decir, que eso también actúa de cierto cortafuegos. Ahora, que si se produce una crisis de confianza en la banca que haga caer bancos de mayor o menor tamaño y que esto repercuta sobre la restricción al crédito, es decir, que los bancos se lo piensen más de una, más de dos y más de tres veces para dar crédito a empresas, a particulares, etcétera, seguramente sí. Y también cuando hay miedo, cuando existe el miedo y repunta el miedo, las familias y los hogares tienden a gastar menos, tienden a decir, hostia, están quebrando los bancos y tal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que probablemente venga una desaceleración de la economía, que lo llevamos hablando mucho tiempo por aquí, y justo lo hablábamos para los meses de abril a agosto, que podían haber las primeras señales, y lo tenemos ahí, es decir, están los plazos cumpliéndose. Que haya una desaceleración de la economía, una crisis, que insisto, creo que sí, no dista mucho de una depresión económica. Una depresión económica sucede una vez cada 50 años en promedio, como fue el crash del 29 que decía Monse, o como decías tú, Carol, el tema de la crisis iniciada con Lehman Brothers en 2008. Pero sería extraño, claro, nada se puede descartar, porque lo decía antes, si de repente vamos todos al banco a llamar a la puerta a decir que nos den nuestro dinero, pues entonces la liamos. Claro. Pero para eso están las instituciones y para eso, insisto, están los bancos centrales, los grandes fondos de inversión, todos los agentes financieros para intentar calmar las aguas en ese sentido y decir, oigan, cuidado con generar pánico financiero y que todo el mundo tenga miedo de retirar dinero porque entonces sí que tenemos un problema. Pero, insisto, quiero pensar que esto estamos muy lejos y creo que aunque vengan problemas, que pienso que sí, no tendrían la dimensión de 2008 ni mucho menos. Sí que un impacto en desempleo va a haber, un impacto en ralentización de la actividad económica la debería haber, pero no esa situación de tensionamiento máximo y de depresión durante más de un año y medio, ¿no? Que es lo que tuvimos en 2008 y en Europa con mayor ahínco. Quería preguntaros si lo del Silicon Valley, esa caída podía afectar a algún banco de España más en profundidad, como pues, por ejemplo se vio que Sabadell cayó casi un 12%. Te diría, más que, o sea, la parte de Silicon Valley es lo que ha estado afectando más a esta serie de bancos locales de Estados Unidos. La caída de ayer de los bancos europeos, de hecho, porque, vamos, teníamos Sabadell, Santander, CaixaBank, los franceses, ya te digo, prácticamente todo estaba cayendo alrededor del 10%. Todo esto estaba más provocado por por el tema de Credit Suisse. Fue justamente esto que apuntaba Héctor, el ver qué exposición tenían estos bancos a Credit Suisse y además ver si realmente, oye, si hay algún banco que esté también en una situación de liquidez más complicada. Entonces, por su exposición, por sus ratios de liquidez y demás, unos u otros caían un poco más, un poco menos. Pero tampoco vamos, yo, tal como decía ahora Héctor, tampoco no vería que esto tenga que ser algo que se contagie. Los bancos están mucho más saneados que lo que estaban hace 10 años.
O sea, esto al fin y al cabo solamente tenemos que pensar. Si vamos a pedir una hipoteca, ahora nos dejan máximo el 80%. En 2006 te dejaban el 120 para que te compraras el piso. Sí, te vas de los vacaciones y reformas. compras coche. Exacto. Entonces, eso fue un gran problema. Ahora mismo, evidentemente, la situación está mucho más saneada y entonces, ya os digo, yo tampoco no veo que esto tenga que acabar siendo, pues bueno, una crisis como la que tuvimos en ese momento. Y yo tengo hipoteca variable, ¿vale? Y me toca regular en mayo. ¿Cómo creéis que todo esto puede afectar al Euribor? Porque sinceramente estoy acojonado porque no le veo techo. Y bueno, a ver si esto puede afectar o no. El Euribor lo que te hace es anticipar dónde van a ir los tipos. Llevamos hasta la semana pasada. Parecía que, los tipos van a ir subiendo y fantástico. De hecho, hoy el Banco Central Europeo ha seguido subiendo 50 puntos básicos. Lo que pasa que ya moderando un poco el discurso. Veremos también la semana que viene qué dicen en Estados Unidos. Pero al fin y al cabo, todo esto lo que hace es que te va acercando a ese enfriamiento que se está buscando. Claro, yo espero que seamos racionales, que se den cuenta que este Euribor tan alto no es sostenible y que para principio de abril y principio de mayo tengamos una revisión más correcta que lo que anticipábamos hace una semana. Ahora mismo lo que está empezando a descontar el mercado es que empezarán a bajar tipos de interés, seguramente la próxima reunión no, pero a final de año, por ejemplo en Estados Unidos decían que iba a bajar 1%, cuando se esperaba que hasta 2024 no iban a empezar a bajar tipos. Pues si ya bajas un punto porcentual en Estados Unidos, en Europa seguramente vayamos por esa dinámica, eso es lo que empieza ya a reflejar el Euribor a futuro, porque lo que hace es adelantarse, como bien ha explicado Robert. Entonces, yo tengo la esperanza y creo que va a ser así, que el Euribor tendrá que relajar eso a niveles del 3%, cosas así, si vamos por la dinámica de relajar la política monetaria